Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. El presidente de la República adelantó su regreso a la República Dominicana. Además, no se perdió de gran cosa. Que vaya usted a ver el discurso de Donald Trump. Sí. Y aquí sí hay cosas importantes que hacer, muy importantes. Y el presidente explicaba, no, yo quiero estar al frente de lo que hay que hacer en el país. No es que las instituciones dominicanas no estén preparadas. La pasada semana, ya el viernes a eso de las 8:30 de la noche, el presidente de la República había hecho la primera reunión con la Comisión Nacional o el Comité Nacional de Emergencia. Óigalo bien, el viernes, casi a las 9 de la noche, estaba reunido, o a las 9, más de las 9 incluso, estuvo reunido ya el presidente de la República con la Comisión Nacional de Emergencia. Como él tenía que salir para Estados Unidos a participar en la 72ª Asamblea General de la ONU, y bueno, lo más importante allí estaba hecho ya. Había hecho reuniones con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, había participado en un encuentro con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ya había hecho declaraciones sobre los temas importantes que tienen que ver con los desastres naturales como estos mismos huracanes a los que estamos expuestos todos los años para esta temporada. Una temporada que no olviden ustedes que termina en noviembre. 30 de noviembre, pero eso es la teoría. La realidad es que estamos expuestos a los huracanes hasta bien entrado diciembre. Recordémonos de Olga y de Noel, que fueron en la primera quincena de diciembre, no recuerdo el día exacto, pero en diciembre entraron Olga y Noel aquí, para que lo sepamos. Es decir, que no estamos libres de estos desastres, de estos fenómenos naturales, hasta bien entrado diciembre. Esa es la realidad. El gobierno se ha preparado, el presidente, como les dije, llegó anoche y ya está al frente de todo el operativo que se ha montado para hacer frente al huracán María, que entró ya en el Caribe, que azotó a Dominica. El ojo pasó por Dominica. Así que a estas alturas del juego, usted debe imaginarse cómo está una islita que cabe en el ojo del huracán, porque Dominica cabe en el ojo del huracán. Ahí está la trayectoria a este momento de María. Es una trayectoria que no solamente ubica en el ojo del huracán a Dominica, como ya pasó, estuve viendo reportes de canal de Estados Unidos sobre Dominica, sobre lo que ha significado que es un monstruo igual que Irma, categoría 5, si bien no ha llegado a los 290 kilómetros por hora, los vientos de que sí alcanzó Irma. Todavía anda por los 250 kilómetros por hora, más o menos. Pero cuando hablamos de un huracán de estas condiciones, estamos hablando de un David, para que tengamos la idea. No es Irma, es un poquitico menos que Irma, pero estamos hablando de un David, que es categoría 5, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, y eso no es cualquier cosa. La trayectoria ubica... ¿Y ahí lo verde qué es? Todo lo verde que hay ahí es lluvia. Todo lo verde que hay ahí es lluvia. Toda la parte amarilla es la combinación, es lluvia, es viento, pero viento en forma. Y bueno, es decir, que aquí estará lloviendo ya desde hoy. Aquí estará lloviendo ya en las próximas horas. Se van a sentir los efectos del huracán en lo que tiene que ver con lluvia. Y según ha dicho la Oficina Nacional de Meteorología, por el momento pueden sentirse ráfagas de viento, aunque aisladas, pero sí pueden sentirse. Y desde luego se ha emitido aviso
aviso de lluvia, de viento, de huracán para Cabo Engaño hasta Puerto Plata, y particularmente de la isla Saona, porque se teme que sea por ahí el curso que siga el huracán, atravesando la isla Saona y siguiendo toda esa parte este de la República Dominicana. Se supone, se prevé esa trayectoria que nosotros estábamos viendo ahí. Coloca incluso el ojo del huracán pasando por Puerto Rico, señores, lo cual, pues ya después de Irma, que dio bastante fuerte a Puerto Rico, el paso de María sería catastrófico para nuestros hermanos puertorriqueños. El presidente dominicano, el presidente Danilo Medina, tuvo una intervención ayer en la Organización de las Naciones Unidas y advertía sobre la frecuencia, no solo la frecuencia, sino también las dimensiones de estos fenómenos que han estado formándose en el Atlántico, cerca de las costas de África, y de allá pues vienen emigrando hacia acá, siguiendo el movimiento contrario al de las agujas del reloj, que es como se mueven los huracanes. La frecuencia y la magnitud de estos fenómenos, decía el presidente Danilo Medina, no deja duda. Hay un cambio importante en las condiciones climáticas de nuestro planeta y de nuestra región, específicamente de los trópicos. Ayer veía un reporte de que en promedio agosto fue un grado y medio más en promedio, más caliente que los agostos anteriores. No sé hasta cuántos años era la proyección hacia atrás, pero en promedio fue un grado, casi 1.5 grados más caliente este agosto de este año. El presidente decía, hay que tomar acciones concretas, ya esto no es un asunto de estar haciendo discursos y de estar haciendo teoría y de todo eso, y poniendo en duda la realidad de lo que hay, de lo que está ocurriendo. Decía el presidente, hay que prestar atención seriamente al cambio climático que se ha producido y que se está produciendo, pero también decía él, no solamente eso, sino no prepararse ya para el desastre, porque decía el presidente que eso tiene poco sentido, prepararse para el desastre. Lo que hay es que prepararse, preparar los recursos humanos, decía él, y tener acceso a todo lo que se necesita desde antes del ciclón. Ahí están sus palabras. Desde antes del ciclón. Vamos a compartir las palabras del presidente. Y a ver el boletín del COE. Y el boletín del COE, que lo tenemos ahí, el último, que fue ayer en la tardecita. ¿No es el de hoy? Este no es de hoy todavía, no, pero este es de ayer en la tardecita. Ya tenían bastantes datos sobre pero ya eso está el fenómeno. Eso está, pero bueno, compartamos las palabras del presidente ayer al salir de Estados Unidos para acá. Vamos a escucharlo. Adelante. Era una reunión para hablar acerca de los daños causados en el Caribe. Yo siento que el problema de las ayudas puntuales en los momentos después que los huracanes pasan, eso no tiene sentido. Lo que hay que prepararse para ayudar a los países que puedan asumir con el apoyo de la comunidad internacional la reconstrucción de sus respectivos países, en primer lugar. Y segundo, que las acciones contra el cambio climático tienen que ser concretas. No podemos seguir con el discurso de que esto es lo que lo causa. Hay que ir ya a acciones concretas que puedan detener esto, porque esa cantidad de huracanes que se han formado este año, ese resultado claro, directo del calentamiento global. Entonces la reunión que hubo hoy fue una reunión para que dijeran daños, pero eso lo sabe todo el mundo, y para que algunos países dijeran si van a ayudar.
Por ejemplo, el caso de la República Dominicana, nosotros hemos estado mandando ayuda a muchísimas de las islas del Caribe, incluyendo a Cuba. Pero ese no es el caso. La situación es que los países puedan tener recursos en sus manos para afrontar el reto de reconstruir sus países. Y las grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que se retira del Acuerdo del Cambio Climático de París. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Bueno, nada, eso es un derecho que le asiste a todos los países del mundo. El huracán José ha aumentado de categoría. María. María, perdón, sí. Por eso voy a retornar a la República Dominicana hoy. ¿Se va hoy? Sí, me voy, porque no quiero que dejar ningún cabo suelto. Yo quiero estar ahí. ¿Su discurso en la Asamblea, entonces? Lo hará el canciller. Ok. Gracias, presidente. De Meteorología informó que el huracán María ya es categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora. Por tal motivo, emitió una alerta desde la isla Saona hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata. Ante la situación que se presenta y la trayectoria pronosticada, la Oficina Nacional de Meteorología emite una alerta de condiciones de huracán desde la isla Saona hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata, mientras que se emite una alerta de condiciones de tormenta desde Puerto Plata hasta Bahía de Manzanillo. ¿Qué significa una alerta? Que al menos uno o dos de los efectos peligrosos asociados a un ciclón tropical puede afectar la zona bajo alerta en 48 horas o menos, como son las lluvias fuertes, los vientos fuertes y el oleaje o marejada anormales. Recuerde que son modelos y que estos son fenómenos dinámicos. Lo que se hacen son proyecciones, o sea, trayectoria pronosticada. Por eso el general le hace hincapié en que esté muy atento a las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología, porque cada día el sistema se va encontrando con algunas condiciones ambientales que le pueden ser favorables para intensificarse, como le pueden ser favorables para bajar de categoría. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en nivel de alerta amarilla 9 provincias y 9 en alerta verde. El Centro de Operaciones de Emergencia emite un nivel de alerta amarilla para la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Montecristi, La Romana, en especial Isla Saona. Los planes de contingencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Salud, Obras Públicas, Comedores Económicos, Plan Social de la Presidencia, el Indotel, todas las instituciones que forman parte del Centro de Operación de Emergencia también, como es EGI, INDRI, INAPA, todos se encuentran activados. Desde este momento el Centro de Operación de Emergencia se activa a su mayor capacidad. Los enlaces deben permanecer ya en este centro de operaciones y de conformidad con el boletín operativo número 1, que también conjuntamente con este nivel de alerta está emitiendo el Centro de Operación de Emergencia, se ordenan evacuaciones de carácter preventivo en los lugares que por tradición ocurren afectación producto de estos eventos. A partir de mañana a las 8 de la mañana, dichas operaciones deben ejecutarse y concluyéndose el miércoles a las 6 de la tarde todo el proceso de evacuación para evitar tragedias. Se recuerda que el presidente Danilo Medina declaró a las instituciones del Estado en sesión permanente ante el paso del huracán María sobre el territorio nacional. Las autoridades llaman a la población a asistir a lugares seguros y estar pendientes de las informaciones que ofrece la Oficina Nacional de Meteorología. Ahí están las declaraciones de los diferentes incumbentes del COE. Particularmente interesantes son las informaciones que ofreció la directora de la ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología. Hay una trayectoria pronosticada, esa trayectoria puede variar, dice ella, porque esto se trata de fenómenos muy dinámicos, esa fue la palabra que ella utilizó, muy dinámicos. Recordemos lo que pasó aquí con George, que le cayó todo el mundo arriba a Elpidio Báez, que en esa época estaba en la defensa civil, pero Elpidio no hizo más que decir que era lo que estaban diciendo la Oficina de Meteorología, pero es verdad que llega un momento en que los huracanes tienen un movimiento que puede ser no previsto,
no previsto porque hay condiciones especiales, particulares en un determinado punto de la trayectoria y ahí va a ser algo que puede o afectarnos más de lo que nos imaginamos o sencillamente ni siquiera tocarnos o apenas pasar cerca del país. Como estaba pensando, con Irma vimos lo que pasó en Cuba. Se creía que Irma pasaría por Cuba apenas tocando, como ocurrió con nosotros, que no nos dio en lleno, pero que se sintieron buenos los efectos del agua, del viento, etcétera. Aquí se pensó lo mismo, pero en Cuba el huracán Irma hizo ahí una bajada que no se estaba esperando y sencillamente desoló la parte norte de Cuba y toda la callería, como ellos le llaman, a todos los cayos que hay en la parte de arriba de Cuba y que son parte de toda esa callería que hay ahí en ese estrecho de la Florida, entre Cuba y la Florida también. Entonces, realmente lo que tenemos que estar preparados en el buen y en todo el sentido de la palabra para que estemos atentos. Y sobre todo, bueno, que pase, si pasa lo peor, que nos encuentre sobre aviso, que nos encuentre preparados, como debe ser. El presidente de la República bien lo ha dicho, la preparación de los recursos humanos y de los recursos materiales para recuperarse una vez pase el huracán, eso es lo importante. No es estar atento a si me va a llegar ayuda. La ayuda llegará. Decía el presidente, hay que crear un fondo internacional. Y es cierto, hay que crear un fondo internacional de todos los países para hacer frente a los desastres. Yo estaba viendo ayer y en estos días los desastres que causó Irma en Bermuda, en San Martín, Martinica, Guadalupe, en todas, son islas destruidas porque son islas muy pequeñas y fueron literalmente destruidas. Eso, un reportaje de la BBC de Londres, que muy interesante sobre lo que pasó en algunas de esas islas. Debe haber, como dice el presidente Danilo Medina, debe crearse un fondo internacional al que contribuyan todos los países del mundo, fondo internacional para hacer frente a los desastres, que no se trate de ayudas, como dice el presidente, episódicas, puntuales, a propósito después de la devastación, después de la destrucción, averiguar quién va a mandar, quién va a... No, que haya un fondo destinado para eso. Los países, como la gente se resiste a la creación de esos fondos, porque nadie quiere dar el primer paso. De ahí la importancia de iniciativas como aquella que en su momento propuso Hugo Chávez de la creación, por ejemplo, de un Banco del Sur. Sí, porque hemos estado a merced de lo que decidan otras instituciones, ¿no? El sur, todos nuestros países, América Latina entera, tiene derecho a tener su propio banco y todos los países tienen derecho, por lo tanto, a formar los bloques necesarios y las colaboraciones, etcétera, para formar un buen fondo internacional para hacer frente a los desastres. No que cada quien esté mandando ayuda por su lado, eso está bien, muy bien, pero debe haber un fondo para que los países puedan acceder a él y hacer frente por sí mismos y con sus propios recursos humanos, como decía el presidente, formación de recursos humanos para hacer frente a estos fenómenos naturales. Diga usted. Bueno, lo cierto es que María viene y de nuevo debemos ciertamente prepararnos para esto. Con
la realidad de que es el caso, por ejemplo, de la provincia de Espaillat, ha sido afectada de nuevo. Se calcula, creo que 2.000 millones de pesos las pérdidas por el nivel de saturación de los suelos. Es algo que hay que tomar en cuenta. Que es algo... La saturación de los suelos. De los suelos. Puesto que de ahí se desprenden muchas consecuencias, entre ellas las inundaciones. Porque ya cuando el suelo no puede más, ni drena más, se producen las inundaciones. Pero además, porque se trata también de suelos que son laborables y que por lo tanto en ellos se ha invertido. Y cada vez que acontece esto, óigame, se va los suelos agrícolas, unos se nutren, porque es así la ley de la compensación, ¿verdad? Unos se nutren, pero otros, pues simple y sencillamente pierden lo que ya se ha invertido en ellos. Y hay que volver a hacerlos productivos de nuevo. Yo pienso, Ramón, que podríamos darle paso, en este caso, a nuestro invitado del día de hoy, a propósito de que hay temas importantes. No es que el tema de María no lo sea, y de cómo debemos contribuir a prepararnos para esto, sin que tampoco cunda el pánico, como se dice. No se trata de ello. La República Dominicana está preparada. Claro, usted no está preparado para la muerte. Nadie puede estar del todo preparado ante lo que pueda ocasionar este fenómeno. Lo cierto es que ya se inició el desagüe, por ejemplo, de la presa de Tavera. Y eso también generará, aguas abajo, generará algún nivel de saturación también. Lógico. Se desprende esto, por lo tanto, pero hay preparación, hay una capacidad y un manejo prudente de los organismos que tienen que ver con el tema del manejo de las presas, que bien puede evitarnos consecuencias peores o consecuencias posteriores, porque es una variable importante. Mira, nosotros estamos en medio de la situación que nos crea el huracán María. Pero en medio de esa situación también estamos en medio del desasosiego que crean a veces instituciones como el Colegio Médico Dominicano. Y este sindicalista que está ahí, que en medio de una situación de huracán, él está llamando a una huelga de los hospitales públicos. Hidalgo hace lo propio. Y Hidalgo anda por el otro lado llamando a... Pero ya llamó... No, Hidalgo se encaramó ya en una barricada. Entonces, Waldo Ariel también. Y usted dice, pero bueno, ¿cuándo es que esta gente va a evolucionar? ¿Cuándo es que esta gente va a crecer? ¿Cuándo es que esta gente va a entender? Bueno, no será Waldo el que crecerá jamás. No. No, y Hidalgo tampoco. O sea que estamos llamados a vernos en medio de esto. No le pida peras al olmo, porque no funciona así eso. De esta gente tan insensata, en medio de tanta insensatez. La pregunta sería otra, Ramón. De tanto intereses minúsculos. No, la pregunta sería otra. ¿Hasta cuándo se le va a hacer tanto daño al pueblo dominicano? Ese es, porque es un tema del daño que provoca conductas irresponsables como esta. No es que esos sectores no tengan que
hacer ejercicio de sindicalismo, si se quiere, o de gremialismo. No se trata de eso. Lo que es absurdo es que usted pretenda parar el sistema educativo dominicano porque hay de 80,000, hay 1.800 casos que todavía no han sido resueltos. Eso es el absurdo. Pero el absurdo nunca es el resultado de la estupidez, sino de la maldad. ¿Hasta cuándo estos señores se van a sentir satisfechos con parar las clases? Con decirle al país, como se lo está diciendo Hidalgo, y además los días que nosotros estemos en la calle protestando, no va a haber clases. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en la UAS va a seguir sucediendo exactamente la misma cosa? ¿Hasta cuándo hay que condenar a los jóvenes que van a la UAS a una permanente interrupción de la docencia? Sin pie ni cabeza, más que la del Falpo y la de los verdes. Los pies del Falpo o al revés. ¿Usted me entiende? Pie, cabeza y extremidad. ¿Hasta cuándo, sobre la base del supuesto gremialismo, se le va a seguir haciendo daño a los enfermos dominicanos que van a los centros hospitalarios? ¿Hasta cuándo? Esos farsantes son un huracán peor que Irma. Peor que Irma. Pidiéndole que crezca a Waldo Ariel. ¿Y cómo va a crecer este señor? Bueno, pero uno puede aspirar hasta lo imposible. Puede uno hasta aspirar, Ricardo puede aspirar a perder la barriga. Sí, claro. Pero por Dios, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Mira, termino esto antes de que nos vayamos con el licenciado Juan González, que está aquí, analista político de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Antes de irnos con Juan, que ya está aquí, yo quiero llamar la atención sobre una paradoja. La paradoja de esto que nosotros tenemos, estas jornadas de recogida de basura que hicimos nosotros el sábado, que hicimos todos el sábado, y yo pensaba, digo, bueno, lo que estamos recogiendo es plástico, fundamentalmente plástico. Hablábamos ayer de eso. Y lo estamos echando en plástico. Entienda usted. Qué éxito más grande, echarlo en funda plástica. Yo no sé, pero algo tendremos que hacer para ver cómo nosotros nos zafamos de la dictadura de la funda plástica. Porque esa es la que está costándole millones de pesos a los ayuntamientos del país. Esa es. Y los vasitos chiquitos en los que la gente se bebe el café, que por cierto son contaminantes. Contaminantes hasta donde usted no se lo imagina, porque cuando usted echa café caliente en ese plástico desprende toxina. Para todo el que se bebe el café caliente en el vasito plástico, si es frío no es nada, pero si es caliente, el plástico desprende toxina, tóxico. Nosotros tenemos que ir sincerándonos, como dice la gente. Sí, porque lo otro es un ejercicio onanístico, para usar la palabra que es. Sí, es un ejercicio vano, a sí mismo, hueco, huero además, un ejercicio hueco, que no tiene sustancia de limpieza, porque no estamos limpiando nada. No estamos limpiando nada. Lo que estamos es contribuyendo todavía más, porque ahora no voy a tener plástico probablemente por unos días, porque ya como dejamos el sábado de hacer la limpieza, eso se concluyó ahí. Pero el domingo volvemos a lo mismo. Y en la próxima lluvia el río vuelve y trae la carga de plástico otra vez, igualita. Lo que quiere decir que estamos en un ejercicio, compadre, que, bueno, tiene un valor simbólico, podría decirse, simbólico, pero mientras no enfrentemos el problema de donde hay que enfrentarlo, de verdad, porque mírelo usted ahí, llenando los plásticos. Es que se va el plan. El problema tiene que ser buscarle una solución real a ese problema, que es la educación de la gente
Primero, la educación de la gente para que deje de utilizar estas cosas y la educación del empresariado también, que debe ir haciendo la reconversión. Porque ¿qué resulta? Que el vaso de foam ese no cuesta nada, te lo hacen por millones y te lo venden a nada, y como eso no cuesta nada, el empresario sí gana mucho, claro, pero el problema de la naturaleza está ahí, porque ese sí que no tiene solución, ese no lo reciclan, ese no se pudre, ese no se nada, ¿me entiendes? Es un problema que nosotros tenemos que ir enfrentando, pero como es, no haciendo este espectáculo, lamentablemente, que yo tengo que pronunciarme contra él también. Pero bueno, en lo que llega a la solución definitiva, nosotros nos vamos con Juan González. Dependiendo en gran medida del plástico. No habrá plástico, claro que sí, que habrá. Insisto, pero hay que ver cuál es el tema fundamentalmente es ciudadano. Sí, hay que hacer énfasis en la responsabilidad que cada quien tiene de sus desechos. Muy bien. De sus desechos. Naturalmente se va a seguir necesitando una funda plástica azul, una funda plástica negra y otra funda plástica. Una barbaridad. Para la clasificación, Ramón. Los ayuntamientos gastando millones de pesos en plástico. Vaya a ver quién tiene el negocio. Pero bien, vámonos a hablar con Juan. El licenciado Juan González, que está aquí, Dirección de Información, Análisis y Programación de la Presidencia. Así que no se mueva de ahí porque hay muchas cosas de que hablar con Juan González. No se mueva, licenciado Juan González, analista político. Sí, vamos a hablar de todo esto con Juan. Ahora mismo, no se mueva de ahí.